Buenas, mi nombre es Betel Martínez Burrego, estudiante de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad de Córdoba, CELORIC. Y hoy vamos a hablar acerca de los impuestos sobre las ventas y recordar lo que son los tributos. Entonces, como pequeña introducción, vamos a mencionar los tributos y las clases que existen acá en Colombia. Entonces, hablemos como primero. ¿Qué son los tributos? Los tributos son todos los aportes que los contribuyentes tienen que transferir al Estado. Dichos aportes son recaudados en ocasiones directamente por la administración pública o en algunos casos por otros entes denominados recaudadores indirectos. Existen tres tipos de tributos, los cuales son las contribuciones, que pues esta clase de tributo se origina en la obtención de un beneficio particular de horas destinadas para el bienestar general. Las contribuciones se consideran tributos obligatorios, aunque en menor medida que los impuestos. Un ejemplo de la contribución es la contribución o valorización que se genera en la realización de obras públicas o de inversión social efectuadas por el mismo Estado. Tenemos los que son las tasas, que son aportes que se pagan al Estado como remuneración por los servicios que se prestan. Generalmente son de carácter voluntario, puesto que la actividad que los genera es un producto de decisiones libres. Las tasas son pagos que se hacen como contraprestación por utilizar o consumir un servicio ofrecido por el Estado. Las tasas se pagan cuando se ocupa o se consume un servicio ofrecido por cualquier entidad estatal. Y tenemos lo que son los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos no son más que el dinero que pagan los particulares por los que el Estado no se obliga a dar ninguna contraprestación, y el objetivo de los impuestos es principalmente atender a las obligaciones públicas de inversión. Dos ejemplos de estos son el impuesto de rentas y complementarios y el impuesto sobre las ventas, más bien conocido como el IVA. Y pues estos impuestos se clasifican en los que son los directos, indirectos, nacionales y territoriales. Los indirectos son los que recaen sobre una persona distinta responsable del mismo. Caso típico del IVA, donde el sujeto económico es el comprador o el consumidor final. Quien lo paga efectivamente es el responsable, que es el comerciante, quien debe recaudarlo y darlo a la DIAN. Los nacionales son aquellos de carácter nacional que se cobra del Estado como tal para financiar sus servicios a nivel general. Están los que son los territoriales, que son aquellos impuestos directos o indirectos que se cobran en entes territoriales como departamentos, municipios, distritos, entre otros. Pero vamos a centrarnos ahora en lo que son los impuestos sobre las rentas. Entonces comencemos a explicarlo por medio de un mapa conceptual. Disculpe, fue una pequeña interferencia que hubo. Entonces, sigamos por donde nosotros quedamos. Quedamos por lo que era el sujeto activo, ¿cierto? Decíamos que es aquel quien la ley faculta para administrar y percibir los tributos y en su beneficio o en beneficio de otros entes a nivel nacional. El sujeto activo es el Estado representado por el ministro de Hacienda y más concretamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en relación a los impuestos administrados por la entidad conocida como lo que es la DIAN. El sujeto pasivo se trata de las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos que siempre que se realice el hecho generador de esta obligación tributaria sustancial, o sea, pagar el impuesto y que deben cumplir las obligaciones formales, asesorías, entre otras, declarar, informar operaciones o conservar la información y factura. El hecho generador. Se trata de la manifestación externa, el hecho imponible. Se supone que al realizarse un ingreso se va a producir o se produjo una venta, que al venderse, importarse o exportarse, un bien se va a producir un consumo y pues que aquel registre un acto notorial que se va a dar al cambio de activos.
El hecho imponible es el hecho económico considerado por la ley sustancial como elemento fáctico de la obligación tributaria. La causación se refiere al momento específico en que surge o se configura la obligación respecto a cada una de las operaciones materiales del impuesto. La base gravable es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto para establecer la obligación tributaria. Y la tarifa es una vez conocida la base imponible se aplica la tarifa, la cual se define como una magnitud establecida por la ley y que aplica la base gravable y sirve para determinar la cuantía del tributo. La tarifa en sentido estricto comprende los tipos de gravámenes mediante los cuales se expresa la cuantificación de la deuda tributaria. También tenemos lo que es el periodo gravable, que es el periodo que es o el lapso temporal en el sujeto pasivo o responsable de declarar y pagar el impuesto creado, por lo que puede ser anual o en caso del impuesto a la renta bimestral o cuatrimestral. Y así llegamos entonces a lo que son los hechos generadores. Entonces vamos a hablar sobre los hechos generadores y podemos decir que en las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente, la ley tributaria relaciona expresamente los bienes excluidos del impuesto sobre las ventas y no causa el impuesto a la venta de activos fijos como excepción de los automotores y demás activos fijos. O cuando se vendan habitualmente a nombre o por cuenta de terceros, así como los aerodinos, de manera que si la venta de uno de estos bienes efectúa en forma directa, entonces su propietario de tal operación no causa el impuesto sobre las ventas. En los servicios, la prestación de servicios en el territorio nacional, salvo las excluidas en las importaciones. Bueno, las importaciones ya de que son de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente. Y en los juegos de azar, la circulación o ventas u operaciones de juegos de suerte y azar con excepción de las loterías. Espero que haya sido de su agrado y pues ya llegamos a lo que es el final. Muchísimas gracias. Platicamos sobre las características sobre los impuestos sobre las rentas. Entonces tenemos como características las siguientes. Que es un impuesto de orden nacional, de naturaleza real y de gravamen general. Además, es indirecto. Entonces, ¿por qué es de orden nacional? Porque su ámbito de la aplicación lo constituye todo el territorio nacional y el titular de la deuda tributaria es la nación. Es indirecto. ¿Por qué? Porque entre el contribuyente, entendido como quien efectivamente asume la carga económica del impuesto y la nación como sujeto activo, eh, pues acreedor de la obligación tributaria, medio un intermediario denominado responsable, jurídicamente quien asume la responsabilidad del impuesto frente al Estado no es el sujeto pasivo, sino el responsable por disposición legal recaudada el gravamen. Entonces, es de naturaleza real, por cuanto afecta o recae sobre los bienes y servicios, sin consideración alguna a la calidad de las personas que intervienen en la operación. Es un impuesto de causación instantánea, porque el hecho generador del impuesto tiene una ocurrencia en un instante o un momento preciso, aunque para la adecuada administración, la declaración presenta en periodos bimestrales, en consecuencia para efectos de establecer la vigencia del impuesto, pues que se debe acudir en la regla consagrada en el artículo 338 de la Constitución Política. Y pues es un impuesto de régimen de gravamen general, conforme a lo cual la regla general es la causación del impuesto, la excepción la constituyen ya
las exclusiones expresamente contempladas en la ley.